Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas, Itinerario Académico, que es un programa que corresponde al ex rector Genaro Mosquera, pero como ustedes saben, en este mundo de hoy y en Venezuela en particular, pues hay toda clase de delitos, pareciera que su teléfono se lo hackearon. Este es un drama de todos los días y en todas partes, ¿no? Pero de todos modos estamos con Juan Troconis y con Aurelio Useche, ambos docentes universitarios también, con larga experiencia pues, en los ámbitos académicos. Y hoy día yo siento, profesores, que la dilucidación de este problema que tenemos debe revestirse de juridicidad, y la juridicidad es una ciencia que se aprende en la academia y que si hay ética debería aplicarse en formas adecuadas. Pero sabemos que el poder en Venezuela lo detentan personas que no tienen escrúpulos y que aún así muchos de ellos con títulos universitarios se han convertido pues en apéndices de este tipo de torceduras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar y percibir? ¿Cómo lo ven ustedes que han a través de los años de experiencia han visto tantas cosas ocurrir y han acudido a tantas consultas y debates de altura, ¿no? Y de nivel estratégico, en un país pues que llegó a ser verdaderamente desarrollado, vamos a decirlo así, con todas las debilidades que pudieran haberse señalado, pero lo perdimos todo. Y no solamente se perdió lo que se alcanzó desde el punto de vista empresarial, sino se perdieron las instituciones del Estado. Todas están pues a la deriva. Y el Tribunal Supremo de Justicia es una evidencia palpable de ello. La primera magistratura del Estado es una evidencia palpable de ello. La distorsión en las Fuerzas Armadas es una palpable evidencia de ello. Entonces, denme su valoración de esto y qué podemos esperar. Juan primero, si quiere. Muchas gracias, José Antonio. Sí, yo creo que tu introducción es correcta, ¿no? Hay una descomposición total, hay una expresión de los forajidos al frente del país que no quieren entrar en razón bajo ningún concepto, eh, en donde la deshonestidad prevalece. Y por supuesto, con la ausencia de honestidad, de principios, de valores, nos quieren colocar en el terreno de la fuerza, de la solución de las cosas mediante quién es el más fuerte. Da la impresión que eso responde a que es la única condición que tienen ellos en este momento bajo su dominio. Por supuesto, porque tienen lamentablemente y en conducta también equivocada y condenable a la cúpula militar del país y por supuesto a una fuerza policial que es de carácter más obediente y de la cual no podríamos nosotros estar esperando una posición más sublime, más elevada, ¿no? Porque esas son estructuras que responden al comando de turno y en este caso a los jefes de que el PCV y el régimen, la cúpula gobernante han colocado al frente de la Policía Nacional. De manera que nosotros estamos en un momento, una disyuntiva difícil, difícil porque no debemos de aceptar los territorios del conflicto, que es el territorio de la confrontación, de la violencia, de quién es el más fuerte, quién es el más bocón y quién es el más atropellador. Porque allí no sabemos cómo manejar eso, a mi manera de ver. De todas maneras, están jugando con una reacción popular que uno no sabe cuál puede ser las características, porque en la población puede en un momento dado perder la sindéresis también y darle libertad a los instintos esos primarios que podemos tener también los seres humanos. Ahora, Eh, sí, concrétalo, sí, ok. Adelante. Afortunadamente, el otro componente que está operando
y que puede ayudar a poner las cosas en orden es el componente internacional. Hay unas gestiones de unos sectores que, aun y cuando no han sido muy consecuentes con la condición de daño que ha habido para el país a través del tiempo, están operando. Están operando porque, a mi juicio, tienen también que salvar cosas para ellos importantes. ¿Qué cosas importantes? Por un lado, salvarse de una corriente migratoria que puede ser muy dañina para Ajá. Colombia, Brasil e inclusive México. Y Sí, la otra es porque ellos aún preservan, particularmente Lula y creo que López Obrador, preservan la pretensión de pasar a la historia como unos ideólogos importantes de los sectores de las izquierdas. Y la izquierda en este momento, con la muestra que está dando Maduro y sus secuaces, está pasando por unos momentos de mucho desprestigio a nivel mundial. por eso que tú has dicho, yo le quiero preguntar a Aurelio Useche si él cree que es que tenemos dos izquierdas pujando entre sí para detentar el poder, unos con la intención de quedarse eternamente y otros de medianamente jugar a la democracia. ¿Tú crees que hay dos izquierdas, Bueno, Aurelio? desde luego, desde luego que hay dos izquierdas, ¿no? Hay una izquierda que es la socialdemocracia tradicional, que en Venezuela hay muchos partidos que se intitulan de la socialdemocracia, Voluntad Popular, Acción Democrática, el partido de Rosales, todos ellos se identifican como centroizquierda o con la socialdemocracia. Pero el PSV ha tenido siempre la ideología marxista detrás de él, ¿no? Este, Sin embargo, yo pienso que el PSV en el momento, ellos no tienen una ideología determinada, porque la forma como se ha desarrollado el gobierno, la corrupción, el manejo arbitrario de los recursos del Estado, el enriquecimiento de factores de poder alrededor, ha determinado que eso es contrario a la teoría marxista, ¿no? Entonces, bueno, estamos mal desde ese punto de vista. Ahora, yo quiero hacer el siguiente comentario. A mí me preocupa mucho que nosotros internamente no podamos hacer nada. La señora María Corina ayer hizo una rueda de prensa diciendo de que las cosas se van a dar, pero en el fondo yo pienso que aquí se está confiando en la intervención internacional. Y para mí la intervención internacional está algo indefinida, sobre todo porque los principales actores que son Petro y Lula, y quizás en menos medida López Obrador, pero Petro y Lula, tienen una identificación política con el régimen. Y para ellos pronunciarse sobre el resultado de las elecciones y decir que Edmundo González es el candidato y es el presidente, va a significar una ruptura política para ellos. Y entonces el dilema que ellos tienen es ese, ¿qué voy a hacer yo? Por otro lado, ellos entienden, y eso es muy claro, que tanto como México, Brasil y Colombia son democracias que funcionan. Todos ellos han sido electos, hay un sistema democrático. El resultado de las elecciones se respeta tanto en Brasil, Colombia y México. Claro, en México se produjo la reelección la elección de Claudia Sheinbaum, porque evidentemente la mujer tiene lo suyo y era mucho más atractiva desde el punto de vista electoral que la otra señora, que es Xochitl, ¿no? Ahí hubo un problema de imagen, a mi juicio. Pero en todo caso, son países democráticos y ellos, siendo países democráticos de izquierda socialista, estarán dispuestos a cohonestar un fraude. Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que no, pero la definición de ello es lograr decirle a Maduro, y ahí es donde está Maduro, tú estás raspado, tú tienes que entregar, tú perdiste. Es obvio, todas las evidencias, si tú no has mostrado las actas del CNE, ¿por qué el CNE no ha mostrado las actas? Porque tienen las mismas actas que tiene María Corina, no hay otra. Exactamente, exactamente. Ahora, dicen que ellos están en este momento en un proceso de falsificación de actas y tal,
por ahí habló Brito y el otro, pero es imposible, a mi juicio, falsificar. Si son 30.000 centros de votación, 30.000 centros de votación creo que hay, o 30.000 30.000 y algo, sí. Salo, es muy difícil falsificar cosas electrónicas porque esas actas originales están en los discos duros de las máquinas de votación. Ahí es Sí. donde están las actas originales y ahí es donde está el voto. Y eso tengo entendido que es impenetrable, a menos que le caigan a palos a la máquina y la rompan. No sé, pues estos son capaces de cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero Pero son las mismas actas. Entonces, tenemos una población decepcionada. Los venezolanos están muy decepcionados ahorita. sí, Con cualquiera que tú hablas en Caracas, dice, esto no tiene solución. O sea, ahí, el país está funcionando ahorita bajo una enorme tristeza, pensando que había una ilusión de cambio. Esa es la situación. Pero nosotros internamente no tenemos cómo solucionar el problema. Estamos pendientes de la ayuda externa, pero ¿será suficiente la ayuda externa? Con un signo de interrogación. sí, Gracias. sin duda. Ahora, yo estoy capcioso desde el momento en que Padrino López hizo la primera locución, cuando dijo que las máquinas y todo eso estaban a resguardo hasta el 15 de agosto. Yo no sé si la gente lo percibió, pero yo lo tengo registrado aquí. ¿Por qué razón él dijo en la primera intervención que hizo, no la que hizo ahora para contestarle al mundo, sino para de alguna manera intentar justificar los resultados y que se respetaran los que dijera el CNE? Pero el CNE al final fue manipulado, no sabemos si por las Fuerzas Armadas, porque también estuvieron presentes en la juramentación que Amoroso le hizo a Maduro. Solo ellos, los militares Maduro y Amoroso. Amoroso no estuvo en el acto de proclamación, que es por ley obligatorio que esté el cuerpo electoral completo acompañándolo. Entonces, ahí hay una, no sé, hay una maniobra extraña que yo no termino de percibirla. Y los militares, por lo regular, juegan muchas cartas, porque los que están en la cúpula no siempre tienen el poder de abajo. Y abajo hay gente que puja también porque esto cambie. Eso se ha dicho y evidentemente está comprobado. Entonces, en un momento dado, ¿cómo se dilucida el problema desde el punto de vista militar y de respaldo a la institucionalidad? Hay que destapar esas máquinas, hay que mostrarlas, están allí de verdad para el cotejo correspondiente que se está pidiendo a nivel nacional e internacional. ¿Qué crees tú, Y Juan? las Y la cajitas. caja, y la caja, exacto. Esa caja es lo más vulnerable. O sea, los votaron esas cajas. Exacto. Si las votaron, pues entonces hay una maniobra evidente. Ahora, si está reservada, como ofreció Padrino, es la manera de comprobar una a una si las actas reflejan lo que se está diciendo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se da ese paso? No termino de entenderlo. Porque todo se No, resuelve, la ley misma estipula la auditoría posterior. ¿Y la cómo única hizo? manera, ¿Ah? José Antonio, es que la única manera de entender eso es aceptar de que estamos en manos de unos forajidos. Es la única explicación que podemos encontrarle a esto. Sí. Porque no hay nada dentro del marco de la legislación, del marco de que establece el pacto social con la Constitución, las disposiciones, las normativas, el funcionamiento tradicional inclusive del mismo sistema de procesamiento de la información de la votación del Consejo Nacional Electoral. No existe ninguna manera para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo, si se aplican esas cosas. ¿Por qué se están aplicando? Bueno, porque estamos en manos de unos forajidos, hermano. ¿Cómo es posible que el presidente de la República, el CNE, porque ahí no se salva a nadie, porque no es Amoroso nada más, y los otros, porque no han dicho nada? Ninguno ha dicho nada. ¿Por qué no han dicho nada? Porque si uno está metido en una cosa de esa, en una responsabilidad de esa magnitud, y tú estás viendo que tu jefe se quiere salir por la talanquera, bueno, señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no ¿Qué le te va a pidas, obligar a...? ¿Ah? perdón Juan, no le pidas peras al olmo. Esos tipos, esos directores que están ahí son unos pobres diablos, chico. No, Más no, nada. no, Están ahí no, para no, firmar. Lo designaron para firmar. Eso no está designado, no, no, sino pero para eso no, firmar y respaldar lo que diga el Amoroso. Eh, Eso no son directoras de verdad. Ahora, la pregunta mía a ustedes como docentes es la siguiente. O sea, ¿cómo lograron confluir tantos forajidos en todas partes al mismo tiempo? Entonces tenemos una generación
que de alguna manera se desvirtuó en el camino de forma plena. ¿Pero qué lo desvirtuó? Porque muchos de ellos salieron de las aulas de las universidades, salieron de la academia militar. ¿Qué los transformó? Es que estamos en una era en que la mente humana es tan perversa o es tan frágil, no lo sé. Mira, perdona que yo te voy a decir lo que yo pienso con relación a esto. En primer lugar, las Fuerzas Armadas, desde hace tiempo, de la época de la democracia, en la academia militar se viene enseñando lo que no se debe enseñar. Mm. Entre ellos se viene enseñando en forma muy evidente la preeminencia del poder militar y que los militares están por encima del poder civil. Esa es la enseñanza ya. En segundo lugar, la academia militar dejó de tener profesores externos. Por ejemplo, Tomás Polanco daba historia, el otro daba filosofía, el otro daba matemática. Ellos no, ellos decidieron no tener profesores civiles desde hace algún tiempo atrás. Y eso lo viene ese verse a sí mismo internamente tomó mucho fuerza cuando antes del golpe de Chávez. O sea, Chávez hace un golpe sabiendo ese contexto que había de pensamiento en el grupo militar. Y ese grupo militar es el que asume el poder del país. Y la idea de ellos era destruir para construir. Y destruyeron los valores, destruyeron todas las cosas, etc. Por otra parte, en los militares siempre, en los altos mandos en Venezuela, tradicionalmente ha habido corrupción y no podemos desconocer ese hecho. Los altos mandos de la democracia, los generales terminaban con recursos ricos. Esa es la realidad. Y entonces, claro, las Fuerzas Armadas decían, bueno, ahora nos toca todo. Y de hecho Chávez empezó a poner funcionarios militares en toda la administración pública y funcionarios militares que tenían la capacidad de veto a las decisiones al nivel en que estaban. Empezaron con PDVSA. En PDVSA empezaron a meter marinos y cosas para ver cómo se hacían los contratos de venta y ellos al final tenían una especie de veeduría con decisión y así en muchas actividades y pusieron la torta porque corrompieron la industria petrolera, corrompieron todo, de manera que nosotros hemos sido víctimas del militarismo en Venezuela. Esa es mi conclusión. Ahora, ¿Cómo salir de eso? Ay, Dios mío, ese es el grave problema, ¿cómo salirse de eso? sí, a mí a mí me cuesta mucho diferenciar militarismo de civilismo, porque es que las tropas y los términos medios de la Fuerza Armada, todos vienen del pueblo mismo. Yo no entiendo cómo llegan a una instancia y cambian automáticamente su mentalidad en la dirección del autoritarismo pleno. Cuando tú llevas a un hijo a la academia militar, lo llevaba a que se formara, era porque tenía el convencimiento de que ahí iba a ser de un individuo de muchos principios, de valores, de trabajar por las comunidades y por el ciudadano, y eso nunca se ha dado entonces. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir, yo estuve una vez hablando con un militar que fue compañero de promoción de Chávez y que él peleó con Chávez. Y me dijo lo siguiente, mire doctor, el problema es que la academia militar se llenó de hijos naturales, de familias no constituidas. Entonces me dijo, yo soy hijo de un turco con una negra de Carúpano. Así me dijo, yo no me eduqué en familia. A mí me metió mi mamá ya y para salir de mí, ¿tú me entiendes? Y como eso hay muchos Hay ejemplos. mucho resentimiento. Pero bueno, mire, Exactamente. Entonces, y falta de educación, falta de principios básicos. Una gente que en su familia no tiene nada, pues, y le inculcan unos valores muy graves en las Fuerzas Armadas que, carajo, pero eso es para mí eso lo que está tampoco, pasando. yo pienso que no podemos considerar que para todo el componente militar lo que prevalece son esas deformaciones que se están señalando. Ahí nosotros tenemos una comunidad que también está expuesta a la realidad que tenemos en el país y que está siendo objeto de atropello, porque el proceso mismo de entrar tú en el componente militar y someterte a los procesos de ascenso y de ubicación en responsabilidades
dentro de la misma estructura militar está siendo manipulado por intereses de otras características. Y esa gente que está allí adentro también se está sintiendo maltratada con relación a eso. Y eso puede generar confrontaciones con relación a la manera como se están conduciendo las cosas dentro del estamento militar. Tan es así que ha existido y ellos buscan cómo identificar a esos personajes y colocarlos inclusive presos y han sido objeto de mucha persecución y están siendo objeto de persecución. De manera que nosotros debemos también aceptar que dentro de la estructura militar debe de estar ocurriendo una serie de cosas de evaluación y de perspectivas de toma de decisiones. Y ese es un componente interno que también debe estar buscando cómo superar las dificultades que tenemos, como también está ocurriendo en el propio sistema político, la estructura de partido. Nosotros hemos visto como algunos personajes que los estábamos eh, ubicando de una manera indebida han tenido presencia en estos momentos y se han expuesto, han dicho cosas y se han diferenciado de lo que están manipulando, porque no es posible que el TCJ, el CNE, la Fiscalía, el Ejecutivo en la Presidencia, la Asamblea Legislativa, todo como un solo hombre están participando en un golpe de Estado a la Constitución, a nuestro Estado de Derecho. Ahora Entonces, cuando, no sí, todo el mundo puede estar compartiendo una decisión tan atropelladora como esa. sí, Juan y Aurelio, fíjense. Yo estoy viendo que quienes están mediando en este momento son todos civiles. El presidente de Chile, de Brasil, de Colombia, aunque Petro no, yo no lo llamaría un civil pleno porque estuvo metido en las guerrillas y se le señala una cantidad de delitos y de desafueros, pero de todos modos se ha buscado como un reacomodo hacia lo civil, ¿no? ANLO y en la OEA hubo 17 países que votaron pues, con respecto a lo que está pasando en Venezuela y pudieran ser mucho más. Ayer se acaba de sumar Guatemala. Son civiles, civiles, civiles que detentan funciones de poder en otros países y en Venezuela nosotros tenemos una denominación de gobierno cívico-militar que yo no sé en dónde aparece eso en la Constitución ni en ninguna constitución Nicolás, de América Latina. No, Ojo, ojo, la Constitución de Venezuela, ojo, la Constitución bolivariana le da a los militares ciertos privilegios y ciertas consideraciones muy especiales dentro del proceso político. Ojo, yo una vez escuché a Germán Escarrá cuando se puso bravo y se trató de Chávez en el IFE, en el foro, diciendo que una de las cosas que había que corregir de la Constitución era el enorme sesgo militarista que tenía. De manera que, ojo pelado con eso, ¿no? Usando tu no, yo estoy programa. diciendo, por ello lo invocan ellos, no Ahí, yo. mira, ahí en el fondo, desde luego, la pugna militar civil existe. Yo comparto con Juan, dice que puede ser que en los cuerpos abajo haya gente que se sienta afectada, pero la capacidad de esa gente de manifestar su desacuerdo es muy baja porque están sometidos a un enorme terror que cada día se acrecienta. Entonces lo que ellos prefieren es simplemente vivir como están. Pero sabes una cosa, Que se produzca digamos, una sublevación de los de abajo y protestando. Mira, ojalá Dios quiera, pero yo lo veo poco factible. mira, ese terror del que tú hablas, yo veo que lo han incubado terceros que han llegado a Venezuela traídos por Chávez y por otras corrientes internas dentro del gobierno, los cubanos, los iraníes, porque los propios militares venezolanos, entre ellos, yo no creo que estén en esa tónica de pugna entre ellos. Simplemente les han montado un aparataje de espionaje y de terror adentro, que es lo que de alguna manera los tiene limitados, pero yo no creo que sea de militares venezolanos con venezolanos. No lo creo así, yo no lo veo así. Ahí bueno, mire, hay otras figuras. yo aspiro que a nosotros no nos invada también esa corriente de estar eh, desanimado con relación al No, yo proceso. no, para nada. Yo sigo Pues tú no aquí. estás, Sí. existen demasiados eventos y demasiados resultados
fundamentales, importantísimos, que nos deben de tener a nosotros entusiasmados más bien con relación al resultado que estamos obteniendo. Ese round también se ganó, el round electoral se ganó. Sí, Lo Por que estamos supuesto. enfrentando un nuevo round en donde tenemos que combatir la deshonestidad. exactamente. Esto es un proceso donde estamos metidos en un proceso de deshonestidad. No hay ninguno de los que esté defendiendo alrededor de la figura de mantener a Maduro como reelecto que no esté haciendo uso de una conducta deshonesta. Sí. Y, no, y Es una la conducta, reacción internacional, Juan, también a mí me da para decir que es un round más que estamos ganando, por supuesto, por supuesto, por supuesto. porque, o sea, por la vía del diálogo y de la sensatez es como se pueden resolver los peores conflictos. Lo que pasa es que esta gente nos está tratando de llevar al escenario de la confrontación Bueno, bélica, prácticamente de carácter bélico. Lo que están es promoviendo una guerra civil. sí, Eso es lo que están estimulando. Eso mismo lo dijo Amorín. Amorín dijo eso en su sí, declaración. señor, lo dijo ayer, sí, lo repitió. Entonces, eso de fomentar una confrontación Entonces, entre iguales, eso es, hay que ser muy cauteloso en el manejo de las cartas que se tienen. no, Y sin duda. yo percibo que la dirigencia, tanto de María Corina como del propio Edmundo, están jugando las cartas con mucho tino. Fíjate que el propio Edmundo se reserva con un soporte legal, porque el que no entienda la carta que mandó Sí, Edmundo con relación al problema es porque no está queriendo ver más allá, pero Edmundo con eso está tratando hasta de preservar la vigencia de la Constitución sí. No, para no, sí, no sin darle duda pie. que el escrito y el pronunciamiento de María Corina también son impecables. Y yo creo que eso es lo que está valorando la comunidad internacional, que ahí no hay ningún sesgo ni ninguna intención de complicar más las cosas, sino de ir por la vía del Pues, diálogo, que es lo que al final resuelve los sobre conflictos todo la externos. intervención del Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene facultades constitucionales Exacto. para las salas electorales para apelaciones de resultados electorales ya publicados por el CNE, de alguna mesa, alguna cosa, pero ellos no tienen facultades para decidir quién ganó las elecciones. Y Maduro está llevando esas instancias para cubrirse. Y lo va a hacer, pero eso es totalmente inconstitucional. Claro. Pero bueno, Se vistieron de bandidos también, de También, bandidos, por eso. porque no es un proceso de preferencias políticas, esos son bandidos. Yo agregaría para cerrar, porque lo he dicho en todos los programas que he hecho hasta ahora y yo no he visto a nadie que se pronuncie al respecto. Esa señora que preside la sala electoral 48 horas antes de las elecciones estaba llamando a votar A por votar, sí. Maduro. En consecuencia, es recusable y no tiene facultades para pronunciarse sobre un particular de la naturaleza que sea, porque todos está, ellos, y todos ellos. todos ellos Entonces, son militantes del PSV o fueron. ¿y por qué no ha ocurrido ese recurso? No sé. Bueno, porque yo pienso que consideran que es como perder tiempo porque eso no va a proceder, ¿tú me entiendes? Porque ellos mismos deciden. No, pero hay que llenar los requisitos para al final poder ir un poco Bueno, más sí, allá. sí, 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 pero mira, aquí la decisión es política los factores externos son, a mi juicio, los que pueden producir un cambio de actitud de adentro. Adentro el juego está trancado. Sí, bueno, No hay. ¿Estamos de acuerdo? sí, estamos de acuerdo, Bueno, pero vamos a seguir debatiendo. Bueno, pretenden trancarlo. Pretenden, Todavía, todavía no está trancado, pretenden todavía no está trancarlo. trancado. Están jugando. Pretenden trancarlo. Pretenden quedan trancarlo. pocas fichas. Allí existen, todavía la población tiene caminos. Ahí se está compresando demasiada vapor y eso puede estallar No, en y la cualquier momento también. desobediencia civil espontánea no se ha dado todavía. No se ha dado. Y la Se, se desobediencia tiene muchas pronunció un poco, vertientes. Hay muchas vertientes para... se Sí, pronunció un poco el 29, sí, una especie de inicio de eso. Pero eso, la propia actuación de María Corina y del mundo ha apaciguado un poco esa sí, reacción peligrosa de la sí. población. Ellos han sido más bien No, a ellos no se les puede catalogar de instigadores jamás. en absoluto, ellos más bien han canalizado las cosas por las vías de la participación de la lucha política, de la protesta
ciudadana Juan, pero estrictamente normal. sin la manifestación callejera, sin la protesta, que es la manera como se siente el poder de la gente, eso no se puede suspender. Eso Sí, no se puede suspender de ninguna manera. Ellos tienen que manejar eso muy hábilmente. Como dicen, una protesta con calma. sí. Es ver- Mira, yo me tengo No, que y yo también retirar. voy a cerrar el programa porque nos quedan 2 minutos y quiero Disculpen. agradecerle y vamos a seguir en esto. Nosotros en esta plataforma nos hemos planteado que igual que María Corina hay que ir hasta el final porque tiene que Así haber es. vías institucionales en algún momento para que esto tenga una solución adecuada a favor de la libertad y la democracia, que es lo que nos ocupa, no nos ocupa más nada. Ni somos criminales, ni somos terroristas, ni somos nada, nada de lo que se nos quiera catalogar. Todo lo contrario, esa gente está ubicada en el otro sector. Así es. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, gracias, gracias, Lo que gracias. sepan de Genaro me avisan, por Gracias, un favor. abrazo. Un abrazo. Le voy a mandar un correo electrónico. Seguro. Ok, un abrazo.